Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del proyecto de Tu Mesencia, donde tenemos la intención de compartirte algunos conocimientos generales que se distribuyen entre las ciencias y en este caso tu servidor, por el momento te comparte un poquito de lo que es la visión de la vida desde la psicología. Tengo que recordarte que la información que se te comparte en este espacio no es una información definitiva, es decir, no significa que lo que te vamos a compartir sea la única opción, la única alternativa, la única forma de ver las cosas, sino que siempre hay más, siempre hay muchas otras formas de ver las cosas, ¿no? Lo importante o la intención del presente proyecto es que tú te formes tu propia opinión y a partir de lo que te compartimos, que no sustituye una terapia psicológica y no sustituye a ningún otro servicio profesional, pues tú puedas darle forma a lo que es tu calidad de vida, ¿no? Y quiero partir de aquí, de lo que es el concepto de la calidad de vida, ¿no? Fíjate que así a manera de historia breve, eh, por allá de los años de 1960 en Estados Unidos, 1980 en América Latina, comienza a surgir, a nacer o a evolucionar la psicología social en América. En América porque ya se trabajaba en Europa. Y la importancia de la psicología social es que empieza a poner sobre la mesa algunos cuestionamientos o críticas o observaciones que se le hace a la psicología individual. Déjame te platico. Por allá de los años de 1960 había por ahí ejercicios o prácticas de la psicología individual de las que hasta la fecha nos sentimos en cierto sentido muy orgullosos, aunque han ido evolucionando, se han ido mejorando, ¿no? Estas prácticas. Y esta psicología individual se preocupó durante mucho tiempo de encontrar explicaciones a la conducta humana, pero la conducta individual. Esto quiere decir que el enfoque de esta ciencia o de esta perspectiva psicológica estaba centrado principalmente en que nosotros como sujetos somos de alguna manera los que ejecutan la conducta, si hablamos del conductismo, somos los dueños del pensamiento, somos los que hemos sido afectados por nuestra historia de vida y por eso nos portamos como nos portamos. Aunque esta psicología individual en algún momento atina a tomar en cuenta el entorno que nos rodea, lo toma en cuenta para explicar lo que nos sucede, mas no siempre tomaba en cuenta la influencia del sujeto en el entorno, en el sentido de que la psicología individual estaba muy orgullosa de que estas prácticas psicológicas que se hacían hablando de la clínica ayudaban mucho a la persona del paciente individual. Y esto es cierto, el paciente individual se mejoraba, ¿no? Sin embargo, la psicología social le decía a la individual, me parece bien, me parece muy bien que tú estés trabajando a las personas de manera individual y me parece muy bien que hagas que la gente o que ayudes, contribuyas con que la gente se sienta feliz, se sienta contenta, se sienta satisfecha, mejore su estilo de vida, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que me hace ruido, decía la psicología social, que todos esos esfuerzos que tú haces, que no son despreciables, por alguna extraña razón, no se ven reflejados en la realidad social, ¿no? Yo no entiendo, decía la psicología social, yo no entiendo en qué momento todo este trabajo que se hace, que hacen los psicólogos individuales en las escuelas, en la clínica, en cierto sentido en pequeños grupos dentro de las empresas, todos estos esfuerzos que hacen porque la gente se encuentre psicológicamente bien, ¿no? Al final no se observan en la estructura social. Entonces yo veo que en terapia atendemos mucha gente, estoy hablando únicamente de lo clínico, yo veo que se va contento, yo veo que en la escuela desarrollamos planes de estudio para que el alumno aprenda más, viva mejor, pero allá afuera hay violencia, allá afuera hay pobreza, allá afuera hay desigualdad, allá afuera hay discriminación, entonces algo está pasando en nuestro trabajo. Una parte de nuestro trabajo parece
estar funcionando en lo individual, más no está pegando en lo social. Entonces la psicología social empieza a preguntarse cómo podríamos hacer que este efecto que se consigue a nivel individual, a nivel paciente, por llamarlo así, puede impactar en esferas más grandes. Así que la psicología social parte de cuestionarse el concepto de calidad de vida, ¿no? En esta área se trabaja la calidad de vida. Y se entendía o se entiende que la calidad de vida tiene que ver con esas condiciones de vida que nosotros tenemos que nos hacen sentir satisfechos con nuestra forma de vivir o con nuestra forma de obrar, ¿no? Y por calidad de vida no significa nada más que podamos ganar mucho dinero, por ejemplo, ¿no? No significa nada más que podamos encontrar el amor, no significa nada más que podamos tener pareja, que podamos tener hijos, sino que todo eso que nosotros tenemos, pues sea disfrutable, ¿no? Así que la psicología empieza a casarse con la calidad de vida y aquí la cosa se pone interesante, porque una de las tantas cosas que la psicología individual reconoce como importantes para el mejoramiento de la calidad de vida es el tema que vamos a tratar el día de hoy, la sexualidad. Déjame te cuento un poco de la sexualidad de manera muy breve, de manera muy somera, para que veamos cómo la sexualidad vinculada con lo que se entiende la buena educación según el momento social en que nos encontramos puede contribuir o no al mejoramiento de la calidad de vida de una persona, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, partimos de las explicaciones biológicas, en la ciencia de repente se platica, se dice, ¿no? En la ciencia se platica o se dice que los animales pues se rigen por sus manifestaciones biológicas, ¿no? Entonces el animal se sostuvo durante mucho tiempo, pues que el animal no es como el humano, que lo único que tenemos en común es que somos seres orgánicos, seres sexuados, seres que se reproducen. Pero los animales, por ejemplo, no se les atribuyó jamás la existencia de una conciencia. Y como no hay esta conciencia como la que nosotros tenemos de reflexionar, de pensar, de cuestionar, de criticar, pues asumió que las conductas sexuales de los animales pues eran conductas automáticas, biológicas. Entonces la biología estudió a los animales y durante mucho tiempo dijo que pues parte del ciclo de vida de los animales, y esto incluía al humano al principio, era nacer, crecer, reproducirse y morir. Por tanto, la sexualidad fue aceptada en tanto que funcionaba la reproducción, y cualquier otra conducta o cualquier otro uso de la sexualidad que no tuviera como meta la reproducción, en aquellos entonces era entendida como una mala práctica de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo, las reflexiones que se hicieron sobre la naturaleza del hombre nos hicieron reconocer que si bien es cierto, una parte de nosotros es biológica, es animal, es instintiva, otra parte de nosotros es social. Entonces, hubo un momento histórico en la ciencia en el que se sostuvo que solo había dos naturalezas, la naturaleza animal y la naturaleza humana, como si fueran dos cosas diferentes. Por ahí vamos a encontrar en la literatura psicológica un sujeto llamado José Bleger que reflexiona un poco sobre esto a lo que se le llaman los mitos de la psicología. Y uno de estos mitos de la psicología hace referencia a que el hombre animal con conducta animal es un hombre malo. Por tanto, el hombre adecuado es el hombre socializado, el que está educado, etcétera, ¿no? Como si el objetivo de educación del hombre fuera que abandonáramos lo biológico, abandonáramos que tenemos instintos. ¿Por qué te platico esto? Porque tenemos por ahí una suerte de instintos que son importantes y los instintos tienen la función de ayudarnos a sobrevivir. ¿Qué son instintos? Instintos son cosas como que no podemos evitar sentir hambre y cuando tenemos hambre nuestro cuerpo empieza a pugnar o empieza a empujar por buscar alimento. No es algo que ideológicamente pueda cambiarse, es decir, yo no puedo levantarme un día por la mañana y decir, hoy me apetece no tener hambre, hoy no quiero tener hambre para nada, ¿no? Y mágicamente, como yo soy un ser social, voy a dejar de sentir hambre, ¿no?
Jamás, ¿no? Entonces el hambre es como una necesidad biológica instintiva. Tenemos hambre y vamos a buscar algo de comer. Incluso los estudios psicológicos y probablemente tú en tu experiencia personal te habrás dado cuenta que hay momentos en los que sientes hambre y puedes dominar el hambre en cierto sentido. No dominarla de quitártela, sino de gestionarla, de aguantarte un poco en lo que encuentras un lugar donde comer, en lo que te lavas las manos, en lo que te sirves en un plato. Todo esto es un acto social, pero al final de cuentas, detrás de este acto social que es lavarte las manos, prepararte un plato, detrás está el instinto, tengo hambre, quiero comer. Mientras el hambre no sea tan apremiante, nos podemos tomar el tiempo de esperar, ¿no? Postergar el momento de comer hasta que estén las condiciones sociales o culturales aceptables para poder ingerir alimentos. Pero posiblemente te ha pasado que ha habido por ahí algún momento en tu vida en el que el hambre es tan fuerte, tan severa, que has omitido todo este protocolo social de lavarte las manos, de servirte en un plato, de romper como con estas reglas culturales, ¿no? Seguramente lo has hecho. Pues entonces los hombres tenemos estas dos naturalezas. Una parte de nosotros es una naturaleza biológica que hay un momento en el camino que pareciese que no la podemos evitar, que la tenemos que expresar, y otra es una naturaleza social a través de la cual las necesidades biológicas se encuentran como organizadas en una suerte de lista de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, pero que están ahí en nosotros, que son naturales, ¿no? Bueno, pues cosas como comer, como dormir, como hidratarte, y no solo dormir, descansar, como ir al baño, son cosas que biológicamente están en nosotros, repito, solo que nosotros nos hemos encargado de socializarlas para llegar a acuerdos del cómo se van a hacer estas cosas para decir que hay una buena educación. Si tú comes de una manera que no está aceptada como adecuada en la sociedad, eres un mal educado. Si tú comes de acuerdo a las normas sociales, tienes una buena educación. Aunque a final de cuentas no importa si con educación o sin educación, alimentarte es alimentarte, te va a quitar el hambre y vas a sobrevivir, ¿no? Pues lo mismo pasa con la sexualidad. Hay algunas teorías psicológicas que reconocen que la sexualidad también tiene una base instintiva, una base biológica, ¿no? Si por ejemplo revisamos un poquito las explicaciones de Sigmund Freud al respecto de la sexualidad, él comenta que pues los seres humanos, así como animales, pues hay un momento en el camino en el que sentimos la necesidad de reproducirnos, pero también nosotros en ocasiones encontramos los vínculos románticos, es decir, este instinto de llegar al coito se transforma en ejercicios sociales. Por ejemplo, en México el ejercicio social que acompaña la práctica coital es el trato, ¿no? El buen trato con la otra persona, el hablarle bonito, el generar un vínculo emocional y después del vínculo emocional la sexualidad, ¿no? Pero habrá, por ejemplo, otros lugares, hablamos de los lugares como Turquía, donde el amor romántico no es visto como una forma de respetar al hombre, ¿no? Dicen los turcos que el hombre que se conoce habla de frente, entonces cuando una persona te atrae, y aún así sigue habiendo cultura, cuando una persona te atrae, por ejemplo, para el acto coital, que es una cuestión perfectamente biológica natural, lo que hace el turco es pedir a la mujer que se case con él, así, al grano. Si la mujer acepta, ya se cumple un requisito social para entonces tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces vamos a observar cómo a lo largo de la historia del hombre hemos encontrado o hemos creado, más que encontrar, hemos creado, hemos fabricado como ciertos rituales sociales que nos van a brindar el acceso a una sexualidad bien vista o a una sexualidad mal vista. Independientemente de si la sexualidad es bien vista o es mal vista, al final de cuentas expresarla nos ayuda a cubrir esa necesidad biológica. Y de esto te quiero hablar, ¿no? Quiero partir de un pequeño caso que te quiero compartir, que sucedió hace un tiempecillo, que más o menos va por aquí y que viene ad hoc, con esta situación de las violencias sexuales que estamos viviendo, ¿no? Este asunto de las violencias sexuales también es una construcción de carácter social, quiere decir que el día de hoy consideramos que ciertas prácticas van a ser violentadoras, pero en otro momento no. Entonces en nosotros está la posibilidad de culturalmente aprobar
o desaprobar algunas conductas, ¿no? Y la sexualidad, repito, es una cuestión, la sexualidad guión sexo es una cuestión natural en los organismos. Y prohibirte la sexualidad puede implicar en algún momento del camino, según tu etapa del desarrollo, algunas alteraciones a tu conducta, ¿no? Algunas alteraciones a tu estado de ánimo. Déjame te platico el caso. En una ocasión, se presenta en el consultorio psicológico un hombre de 40 años que cuenta la siguiente historia. Él platica que lleva 2 años, su problema es sexual. Ahorita vamos a eso, su problema es sexual. Él platica que lleva 2 años divorciado, que en el primer año de divorcio él se sentía pleno, contento, satisfecho. No, que él inclusive pasaba el tiempo distraído en cosas como mirar televisión, jugar videojuegos, distraerse en cualquier cosa, y la sexualidad era algo que pocas veces le pasaba por la cabeza, ¿no? Él platicaba, de repente yo estaba viendo una película, estaba viendo una serie, estaba viendo algo en la televisión y yo veía a una de las actrices y yo decía, güey, qué bonita está. Pero por acá se me pasaba imaginarla desnuda, por acá se me pasaba masturbarme con la imagen de la chica, no, no, salvo que de plano en las películas que yo observara la sexualidad fuera más explícita, entonces yo ya pensaba, ah, qué bien estaría tener sexo con esta persona, ¿no? Qué chido estaría tener sexo con esta persona, pero el mensaje que tenía que ser muy obvio, ¿no? Muy, muy ruidoso, muy llamativo, una escena en traje de baño, en la película, una escena donde haya práctica sexual sugerida o evidente entre los actores, era cuando a él se le ocurría. Y esto pasó en el primer año, ¿no? Pero platica que en el segundo año comenzaron a pasar cosas que a él lo asustaron. Cosas que a él lo asustaron. ¿Qué cosas comenzaron a pasar? Él platica que mientras él estuvo casado con su esposa, él se casa cuando tiene 20 años, se divorcia a los 38, 18 años de casados. Él platica lo siguiente, dice, cuando yo estaba con mi esposa y yo trabajamos en una oficina, ¿no? Para una empresa. Ella trabaja en un área de la oficina, ella trabaja en un área de la empresa, yo trabajo en otra área de la empresa. Y pasaba que a mí me tiraban el perro de repente las compañeras del trabajo, ¿no? De, oiga, qué guapo está, señor ingeniero, licenciado arquitecto, lo que seas, qué guapo estás, qué bello estás, a ver cuándo salimos a tomar algo. Y él decía, yo sentía la intención, ¿no? O sea, aunque de repente la forma en la que las compañeras de trabajo se dirigían a mí era socialmente respetuosa, yo detrás de ese socialmente respetuoso entendía la intención. No sé, dice él, no sé si yo lo capté bien, sé que lo podemos discutir porque por ahí ahorita pues criticamos todo, ¿no? No es el objetivo poner en duda esto, no vamos a entrar en debate porque solamente las chicas que se lo dijeron lo saben. Habrá quien diga, es que el hecho de que alguien sea cortés, que sea amable contigo, que te invita a comer, no quiere decir que te quiere coger. A veces lo decimos, pero ve tú a saber cuántas de estas veces el mensaje implica una invitación al sexo y cuántas de estas veces no. Entonces, él platicaba, a mí me decían, oiga, ¿cuándo vamos a comer? Oiga, le invito a un café, oiga, pues le invito a mi casa, ¿no? Y yo conocía la circunstancia de las compañeras de trabajo, porque algunas eran solteras, algunas eran casadas, los chismes de la oficina, yo sabía que algunas estaban mal con el marido, algunas vivían con el marido solo por los hijos, lo que uno no se inventa, ¿no? Entonces él decía, pues yo las veía y yo siempre las veía feas, ¿no? Y me perdono me disculpo, ¿no? Por las palabras que voy a utilizar, no vienen de mi boca, vienen del caso. Lo que quiero comunicarte y quiero que entiendas es que en psicología cuando nosotros tratamos con pacientes, en el consultorio el paciente puede decir, puede expresar lo que allá afuera no. Y todos tenemos esos pensamientos o todos tenemos esas conductas que no expresamos allá afuera y quien las conociera de nosotros diría que estamos enfermos, que estamos locos, pero todos lo tenemos y por ahí alguna vez platicamos en alguna charla que tuvimos aquí sobre la personalidad pública y la privada, ¿no? La personalidad pública es esta forma social que construimos para relacionarnos los unos con los otros sin sentirnos ofendidos y sin ofender, ¿no? Que tiene ciertas restricciones, que sí, tiene ciertos candados sociales, morales. Y la personalidad pública está hecha para mi satisfacción, donde yo pienso, yo digo, yo hago, nadie se entera y a mí me permite liberar. Ah, pues él platica esto, ¿no? En esta personalidad privada y en esta terapia psicológica, él dice,
pues cuando las chicas me tiraban el perro, repito, yo sentía que ellas pretendían conmigo algunas amistades, alguna sexualidad, el tema de oye, sexualidad y la educación y la salud, ¿no? Bueno, entonces yo las veía y a mí me parecían feas. Yo las veía y me parecían feas y decía, no, no, yo no me voy a echar la culpa, no, ¿no? Y en ocasiones plática yo las veía y me parecían a lo mejor bonitas, atractivas, él utiliza las palabras, ¿no? Me parecían buenas, pero al final de cuentas yo no. O sea, no pasaba de que yo dijera, ah, mamacita, ¿no? Estás sabrosa, estás rica, estás lo que tú quieras. No pasaba de que yo lo pensara, pero en ningún momento del camino yo tenía la intención de involucrarme sexualmente con ellas. Yo encantado con el coqueteo, yo encantado con el filtreo, pero hasta ahí. Dice, yo llegaba a mi casa y contento. Porque yo en mi casa, casado, pues estaba yo con una mujer maravillosa, ¿no? Yo estaba enamorado de esa mujer maravillosa porque era una gran mujer, tenía lo que a mí me encantaba, ¿no? Trabajadora, lo que ella viera, lo que él viera en ella, ¿no? Y físicamente mi mujer me encantaba, decía él, y sexualmente hablando nunca me hizo falta nada. No es que todo el tiempo estuviéramos dándole duro contra el muro, pero yo no tenía ninguna insatisfacción. Entonces cuando yo estaba casado pa' pronto, el resumen, ¿no? A nivel de resumen, paráfrasis. Yo tenía acceso a la sexualidad independientemente de que yo tuviera algunos problemas en el matrimonio. Entonces, allá afuera, yo tenía ciertas oportunidades y no las tomaba, porque no quería. Yo estaba a gusto, ¿no? Yo podía salir por la calle. Él platicaba que su esposa era 5 años menor que él, ¿no? Yo podía salir por la calle y yo me daba cuenta que me resultaban sexualmente atractivas las mujeres que tenían más o menos la edad de mi esposa, no es que yo supiera su edad, pero más o menos la edad de mi esposa, y máximo un poquito más grandes que yo. Me parecían sexualmente atractivas, yo iba por la calle, yo podía pensarlas, podía imaginarlas, pero no sentía la necesidad de hablarles, no sentía la necesidad de ser su amigo, no sentía la necesidad no sentía la necesidad como de expresar la parte sexual, no pasaba de que a mí me gustaran y ya, ¿no? Esa era su conclusión. Y él platica, durante el primer año de pandemia, durante el primer año de divorcio, cuando yo me separo de mi mujer, pasaba lo mismo, ¿no? En la oficina me tiraban el perro, me hablaban, se enteraron que yo me separé, pues la gente se abalanzaba, ¿no? No es que hubiese mucha gente, al final de cuentas es la historia de él, sabrá a qué se refiere cuando dice la gente se la abalanzaba. Pero él platica que en el primer año de divorcio, él seguía viendo a sus compañeras de trabajo igual. Algunas las veía sexualmente atractivas, otras las veía feas, pero no pasaba de ahí. En ningún momento del camino sentía como la necesidad de vincularse carnalmente con ellas, ¿no? Él salía a la calle y solamente le parecían sexualmente atractivas las mujeres que se veían maduras, 35 años más o menos, calculándole la edad de la esposa y poquito más grandes. Y él, hasta ahí, tranquilo. Pero él comenta que en el segundo año de divorcio comienza a pasar algo que primero lo sorprende y después lo asusta. Él empieza a darse cuenta que esta vida que él lleva, donde no tiene una intención sexual explícita, salvo que ésta se le presente, empieza a fracturarse. Él comenta que la primera cosa que observó la observa viendo una película. Una película que a él le gustaba. Era la N cantidad, la N vez que veía la película. Y él estaba viendo la película, él platica que era una película de comedia. Y de esas comedias blancas que no tienen ninguna escena sexual sugerente. Y comienza a ver a una actriz. Y él empieza a pensar, güey, qué bien se ve la actriz, ¿no? Y comienza a fantasear sexualmente con ella. Y a él le parece perfectamente natural. De hecho lo es, según el Manual Clínico Diagnóstico. El DSM-5 consideraría que parte de la salud sexual es el poder fantasear, ¿no? La fantasía, la masturbación, es decir, todas aquellas prácticas que están hechas para motivar el instinto sexual en el hombre o en la mujer, son saludables siempre y cuando son motivantes y no sustituyan al coito. Cuando sustituyen al coito, pues estamos hablando entonces de una parafilia y además estamos hablando de una parafilia a nivel trastorno, ¿no? Se convierte en trastorno cuando es más importante cualquier otra práctica sexual que no esté dirigida al coito. Originalmente a la reproducción, posteriormente al coito, ¿no? Pero a final de cuentas esto está sometido a cómo miramos culturalmente las cosas, ¿no? Ahorita regresamos a este punto. Entonces él platica y a mí me pareció sorprendente porque era la primera vez
que yo comenzaba a fantasear con una mujer después de haberme divorciado de mi esposa, pero sí busqué intencionalmente fantasear con ella y a mí me pareció normal y me fui a dormir, ¿no? Unas tocadas como piano embrujado y a echar la pestaña. Y empezó así. Entonces yo empecé a buscar otras películas, dice con esta misma actriz, que no es una actriz que se caracterice porque sea vulgar en su interpretación o sea vulgar en su vestimenta, pero a él le encantaba buscar a esta actriz y fantasear con ella. Y esto fue lo primero que él nota. La segunda cosa que nota es que empieza a fantasear. La segunda cosa que nota es que comienza a fantasear con las compañeras del trabajo. Y al principio no le pareció mal, ¿no? Porque él decía, bueno, vi a la compañera, se veía muy bien, me despierta la libido sexual, pero estoy contento fantaseando con ella nada más. No pasó de la actriz a las compañeras del trabajo, aquellas que él repelaba, ¿no? Que él rechazaba, pero había cierta restricción para imaginar a otras de las compañeras del trabajo. Pues para hacerte corta la historia, con el paso del tiempo él empieza a darse cuenta que se vuelve lo que el derecho quisiera que fuéramos los seres humanos, se vuelve una persona no discriminadora. Entonces se permite a sí mismo comenzar a fantasear con todo lo que se mueve en la oficina, con todo lo que se mueve. Pero lo que le asusta en particular, es que en esa oficina había una compañera que entre el círculo de hombres e inclusive entre el círculo de mujeres tenía el apodo de la culpa. Este es un chiste viejo, ¿no? El tipo este tiene 40 años. Él decía que le apodaban la culpa a la muchacha porque nadie se la quería echar. Entonces, una forma de molestarse los unos a los otros era decirse, ahí está tu vieja, ahí está tu vieja, ahí está tu vieja, haciendo referencia a esta mujer en particular que era la menos atractiva de la oficina. Y entonces él nota que en una ocasión, estando en la oficina, se le queda mirando a la culpa, se le queda mirando y de repente su mente se va, él se pierde y se da cuenta que su mente está imaginando a esa compañera, ¿no? La está imaginando en el acto sexual. Lo nota porque alguien llega y le dice, güey, ¿qué estás viendo? Y lo molestan. Ah, estás echándole el perro ahí a la culpa, ¿no? Estás ahí tirándole el perro a la culpa, ¿no? Entonces el cuate se da cuenta, se despierta de su fantasía, no lo reconoce abiertamente y él le dice a su compañero, no mames, güey, no es cierto, ¿no? ¿Cómo crees, guácala, qué asco? Pero en el fondo se queda pensando, en realidad sí estaba fantaseando con la muchacha, ¿no? Y esto me empieza a asustar porque esta mujer se sale de mis estándares, ¿no? Mis estándares de belleza, los estándares que él tenga en mente, ¿no? Sociales, culturales, políticos, etcétera. Y se va preocupado. Entonces él empieza a darse cuenta que su sexualidad comienza a urgir, comienza a urgir. Cuando él se da cuenta de esto, de que la sexualidad comienza a urgir, entonces empieza a responder a los mensajes provocativos de las compañeras del trabajo. Él empieza a responder a los mensajes provocativos en un orden jerárquico, de la más aceptable a la menos aceptable. Y lo que le sucede a él es que cuando él empieza a responder a los mensajes sexuales de las compañeras empiezan a retractarse, comienzan mejor a decir que siempre no. Y una compañera incluso le dice, no mames, güey, tranquilo, no, hueles a desesperado y eso a mí me molesta, ¿no? Es desagradable, ahora me siento acosada por ti, de que me llamabas la atención me siento acosada por ti, ¿no? Entonces él no tiene acceso a la práctica sexual con sus compañeros del trabajo, ¿no? Las primeras que estaban abiertas a ello, posteriormente ya no. Llega el momento en el que se le van cerrando las puertas una tras otra, una tras otra, una tras otra, ¿no? Se acerca con la muchacha a la que le llaman la culpa y le comienza a coquetear, e inclusive la culpa lo rechaza, pues esto le parte completamente, tanto en el aspecto socioemocional, ¿no? Porque es el autoestima, porque no manches, me batió la culpa, ¿no? Y cuando le cuenta a la gente que me batió, pues voy a quedar mal. Pero por el otro lado, también le priva del acceso a la sexualidad. Cuando él se da cuenta que no puede practicar la sexualidad con sus compañeras porque se ha cerrado la oportunidad, comienza a buscar otros medios alternativos de acceso a la sexualidad y encontró dos. El primero es que él empezó a darse cuenta que las mujeres que entraban en su rango de gusto por edad, 35 a 45 años aproximadamente, pues no aceptaban salir con él. Y él comienza a bajar la edad, empieza a pretender a las mujeres de 30.
Y nota que las mujeres de 30 tampoco le hacen el jalón, baja las de 25, no le hacen el jalón, baja las de 20, no le hacen el jalón, ahí se detiene. Comienza a visitar despachos contable dance, ¿no? Y ahí empieza a pagar en el mercado de la prostitución para tener acceso a una mujer. Al principio su economía era lo suficientemente buena como para pagarse una mujer que estéticamente a él le satisfacía, ¿no? Tanto en el ego como en la sexualidad. Pero con el paso del tiempo le invertía tanto dinero a la prostitución, al mercado digital, que ya no podía darse el lujo de estar pagando cada que requería una práctica sexual mujeres tan caras y empieza a invertir cada vez menos. Entonces, mientras él pagaba menos cantidad de dinero, pues la calidad de mujeres desde el aspecto social, ¿no? Que con las que él practicaba la sexualidad, pues ya no eran de la misma calidad a la que él estaba acostumbrado, pues aquí hay un problema emocional, ¿no? Físicamente hablando, él se sentía bien. Físicamente hablando, él se sentía bien porque él podía descargar esa tensión sexual que se había almacenado de tanto tiempo de tenerla reprimida. Pero psicológicamente no, porque para él de alguna manera era importante poder platicar con los amigos. Güey, tuve una aventura con fulana, sutana, mengana y que los amigos en este dinámica de reconocimiento le dijeran, ah, órale, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Mi héroe, lo que sea. La razón que lo lleva a terapia es la siguiente. Él platica que cuando este ejercicio se vuelve económicamente insostenible, pues ya no pudo ni siquiera acceder a la compra de prostitución. Después se puso a comprar contenido digital, ¿no? Entonces él le mandaba mensaje a las chicas que encontraba en las redes sociales que vendían servicios sexuales gráficos. Es decir, no era un contacto sexual físico, pero al menos le vendían una foto, al menos le vendían un video, ¿no? Que tenía un pro y un contra. El pro es que esta foto y este video venían relativamente personalizados para él y producidos por una mujer que a él le resultaba muy atractiva. Este era el pro. El contra es que no había el ejercicio sexual coital. Y en ocasiones, cuando había acceso al ejercicio sexual coital, el costo era muy, muy elevado. Se vuelve insostenible. Él platica que llega el momento en el que logra satisfacer su necesidad sexual de el consumo de material digital. Cuando ya no pudo consumir material digital, lo que él hacía era descargar fotografías de las mujeres que encontraba en las redes sociales. Y como ha ocurrido hasta el momento, este consumo de material que él descargaba de las redes sociales le ayudaba en cierto sentido a aplacar ese instinto sexual que él tenía, esa como necesidad de tener relaciones sexuales con una mujer. Pero llegó el momento en el que esto ya no fue suficiente. Ahora, lo que lo lleva a terapia es lo siguiente. Él platica que un día va caminando por la calle, 2 de la tarde aproximadamente, y pasa por una zona escolar donde hay una preparatoria y hay una secundaria juntos. Y él empieza a observar a las mujeres de preparatoria y le parecen atractivas, ¿no? Físicamente atractivas, estéticamente atractivas, y no lo hacen sentir tan mal porque el consuelo que él tenía es, pues ya casi son adultas, ¿no? Entonces por ahí tenemos un montón de frases. Él platica que un día en su mente él se dijo, pues ya alcanzan el timbre o ya pesan tanto, ¿no? Que dentro del lenguaje alburero que nosotros manejamos también es una forma como de justificar la permisividad sexual que se tiene a una persona de menor edad, ¿no? Entonces él veía a las chicas de prepa, le parecían atractivas, le parecían guapas, por su mente pasó el les voy a hablar, las voy a invitar a salir, pero no se sentía culpable con ello, o no se sentía tan culpable porque pues eran mujeres que estaban a punto de llegar a la adultez. Pero la cosa que le hace más ruido es que cuando va caminando por enfrente de la secundaria, empieza a observar también a las chicas de secundaria salir. Y también le parecen sexualmente atractivas. Y en su mente las mismas imágenes, ¿no? Me imagino a mí teniendo relaciones sexuales con esta mujer de secundaria. Y ahí se asusta, ¿no? Inclusive a lo mejor quien nos esté escuchando diría, pues qué mono tan enfermo, porque cómo se está fijando en una niña, ¿no? Esa es una enfermedad. Desde el juicio social lo es. Desde el juicio social lo es porque no es mayor de edad, por la diferencia de edades, él es muy grande en comparación con ellas, por lo que tú quieras, desde el aspecto social, eso no está bien. Pero desde el aspecto biológico, eso es una cosa perfectamente natural. Ojo, no estamos haciendo apología de la situación, estamos explicando la circunstancia. Vamos a regresar un poco al mundo biológico, al de los animales. Notarás que entre los animales
no importa tanto el factor edad, no importa tanto el factor clase social, no importan algunos aspectos que para nosotros en la cultura sí son relevantes. Para lo que le importa al mundo biológico es que en algún momento del camino la hembra está en celo y los machos compiten por la hembra, ¿no? Entonces el macho dominante, el macho que es capaz de ganarse la atención de la hembra es el que se aparea. Y aquí no tienen el problema de si es mayor de edad, de si no lo es, de la diferencia de edades, de las diferencias de religiones, ningún obstáculo que nosotros construimos a nivel social. Ahí simplemente la sexualidad sirve a los principios de la reproducción y punto. Regresando al hombre. El hombre, dentro de su conformación animal, ¿no? Orgánica, también tiene esta necesidad sexual, pero esta necesidad sexual orgánica se encuentra cubierta también de todos estos valores sociales que nosotros hemos depositado sobre la sexualidad. ¿A qué voy? Eh, Nosotros en el occidente tenemos ciertas fijaciones a determinadas partes del cuerpo del sexo que nos atrae y a determinadas características de vestimenta o biológicas, ¿no? Pero es porque esto es una construcción de carácter social. Por ejemplo, y este ejemplo alguna vez lo puse aquí, ¿no? Comentaba yo que en una ocasión un taxista en la Ciudad de México le hacen la parada a una chica. La chica le hace la parada, se sube al taxi, ¿no? En la Ciudad de México estábamos en temporada de calor. Así que la muchacha, por la temporada de calor, pues llevaba una camisa ligerita y no traía puesto el brasier. Esto me lo cuenta la chica, no me fue paciente. No traía puesto el brasier, se sube al taxi. Y platica que lo que le llama la atención es que el taxista le pregunta dónde va. Voy a tal lugar, órale, ¿no? La chica se sube al taxi y está maquillándose, pero al mismo tiempo un ojo en el espejo para maquillarse y otro ojo en el espejo del taxista del retrovisor para ver si ese taxista, como todos los que siempre le han ofrecido el servicio de transporte, se le queda viendo, ¿no? Ella platica que en otras experiencias en el transporte público notaba cómo el chofer del taxi a través del retrovisor le miraba las piernas, le miraba los senos, le miraba las nalgas, etcétera. Y lo que le llama la atención de este taxista en particular es que el taxista va concentrado manejando, ¿no? Manejando. Y la chica le hace el comentario al taxista y le dice, oye, eres el primer taxi que abordo que no me hace sentir acosada. Y el taxista le pregunta, ¿pero a qué te refieres? Y ya le cuenta a la chica, le dice, lo que pasa es que seguramente habrás notado que hoy hace mucho calor, que yo vengo con una playera ligera, que no traigo sostén, y tú no me estás mirando los senos, ¿no? Y en otras circunstancias, pues otros choferes del transporte, no, aunque yo traiga sostén, me miran y tú no. ¿Por qué no lo haces tú? ¿No? ¿Por qué no lo haces tú? Me llama la atención. ¿Eres casado acaso? Y el chico le dice, no, yo soy soltero y fíjese que yo no había reparado en eso. Yo vengo, platica él, yo vengo de una ciudad del norte donde hace un calor bestial, un calor bestial. Entonces, allá es pues relativamente común que casi todo el año, por el calor garrafal que hace, pues las chicas vistan ligera, ¿no? Ligero, y es muy normal allá que las muchachas no estén usando sostén, y a mí me parece normal, me parece natural, ¿no? Entonces, con esto estoy intentando compartirte que, por ejemplo, nosotros que estamos, bueno, tu servidor te habla desde aquí, de las cercanías de la Ciudad de México, Estado de México, aquí de alguna manera es como común el uso del sostén. Y en cierto sentido, a nivel sexual hay fijación por observar ciertas partes del cuerpo de la persona, ¿no? Desde el aspecto de los hombres, pues la observancia de los senos, de las nalgas; desde el de las mujeres, habría que preguntarle a ellas, ¿no? Algunas dicen que no es el aspecto físico, pero por ahí entre las pacientes y las amigas que uno tiene, pues también hay como ciertos atributos físicos que buscan de repente en el hombre, ¿no? Entonces, pero esta es nuestra cultura, nuestra forma de... Y a partir de esto, ¿no? De vivir en el Estado de México, en la Ciudad de México, nosotros pensaríamos que si yo me estoy desplazando por toda la Ciudad de México y todos los hombres de este contexto me están mirando el cuerpo, todos son iguales. Por tanto, podríamos presumir que en cualquier parte del mundo el hombre realiza la misma conducta, pero con este ejemplo que te acabo de compartir podemos darnos cuenta que la sexualidad también implica un aspecto cultural. Entonces, hay cosas naturales
que cuando en esta sociedad se realizan no son naturales no por biología, sino naturales porque se han naturalizado en este grupo social. Por tanto, cuando se hacen dentro de este grupo social, nadie las ve mal porque son naturales de ahí. Pero si las hacemos fuera de este grupo social, podrían ser extraordinarias, tanto para bien como para mal, ¿no? Bueno, aquí me detengo y te voy a platicar de algunas experiencias con pacientes que he tenido, hombres como mujeres, en materia de la sexualidad. Regresando al tema, ¿no? El tema de hoy es sexualidad, la buena educación y la sexualidad. Voy a platicarte un poquito de ambas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la buena educación, estamos haciendo referencia a que en un grupo social, llámese una familia, una escuela, una colonia, un país, una comunidad, creamos una suerte de consensos que van a dirigir nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, actuar, opinar, hablar, decir, etcétera, ¿no? Y mientras las personas se apeguen a estos estándares reconocidos de conducta como aceptables, podemos decir que la persona tiene una buena educación. Sin embargo, cuando la persona comienza a actuar de una manera distinta de lo socialmente aprobado, solemos hacer referencia a una mala educación. Te platico esto porque una persona bien educada no significa necesariamente que no hace daño a nadie o que no está haciendo un mal. Y viceversa, una persona mal educada, según este enfoque social, cultural, no significa que sea enemiga de la sociedad o que esté dañando al contexto. No significa esto. Voy a poner algún ejemplo. En terapia, de repente, los papás llegan a traer a sus hijos, ¿no? Cuando vienen adolescentes, cuando vienen niños. Y una de las cosas que tú escuchas en el lenguaje del papá es: le vengo a traer a mi hijo porque se porta mal. Uno pensaría, uno pensaría, si no se detiene, ¿no? Si se deja llevar por lo que papá dice, uno pensaría que cuando papá dice que mi hijo se porta mal, portarse mal significa que le está haciendo daño a la gente, que está dañando intencionalmente a papá, a mamá, al hermano, al contexto. Cuando el papá ya te cuenta la historia de lo que él entiende por portarse mal, te das cuenta que el niño en su conducta es desviado. Desviado quiere decir que no actúa como actúa el resto del grupo social. Más no significa que esté haciendo las cosas mal. En una ocasión, para un ejemplo más claro, en una ocasión, eh, un chico de secundaria, preparatoria, no recuerdo bien, es traído a consulta psicológica por su mal comportamiento. ¿Cuál era su mal comportamiento? En la escuela, él era un alumno muy brillante, muy bueno, muy capaz, con muchas habilidades, ¿no? Y a él lo que le sucedía es que en su casa él vivía con sus papás y sus papás y sus tíos eran todos universitarios, eran todos profesionistas. Entonces el niño, jovencito, a la hora de la cena, pues escuchaba un montón de pláticas que para él eran normales. Él escuchaba de leyes, de psicología, de antropología, y para él fue normal el tener acceso al conocimiento científico. Para él no era nada sorprendente y nada extraordinario. ¿Qué resultado o qué impacto tuvo esto en la educación del niño? Que cuando el niño iba a la escuela y en la escuela le empezaban a explicar ciertos temas, entonces o el niño ya lo sabía, o el niño ya los traía razonados, o el niño empezaba a criticar a las maestras o los maestros porque en la casa se hablaba de los mismos temas desde otro enfoque y en la escuela le enseñaban de una manera distinta. Entonces el niño levantaba la mano y le decía a la maestra, no con la intención de molestar: no, maestra, es que ese dato que usted está dando está mal porque pasó esto, esto y esto y esto. Entonces el niño contradecía a la maestra: usted está mal, maestra, es que no, maestra, es que no, maestra. Había maestros y maestras pues que encantados de tener un chamaco bien ñoño, ¿no? Es motivante tener un alumno ñoño, pero otros que se enchilaban de: ¿cómo me vas a interrumpir, chamaco mal portado? Entonces se le consideraba mal portado porque él daba su opinión, porque él retroalimentaba las clases con sus propios conocimientos, y esto rompía el protocolo de conducta dentro del reglamento escolar. Otra cosa que sucedía es que los maestros dejaban actividades de clase, en una lectura, una plana, un cuestionario, un dibujo. Como el chamaco, repito, tenía estas habilidades, a él le tomaba la mitad del tiempo o una tercera parte del tiempo acabar una actividad que a sus compañeros les tomaba toda la clase y además se la tenían que llevar de tarea.
Entonces llegaba el momento en el que el chamaco estaba aburridísimo, estaba sentado, ¿no? Y sacaba su celular y comenzaba a jugar videojuegos. Chamaco mal portado, ¿no? O el chamaco se paraba y se sentaba, bueno, se paraba y se sentaba, ¿no? Se iba al lugar de los compañeros y les empezaba a explicar, les ayudaba, platicaba con ellos, y entonces él que terminaba temprano le ayudaba a otro a terminar temprano y comenzaban a platicar. Pues dos chamacos mal portados. A esto me refiero. Que en estricto sentido, la mala educación no significa necesariamente que alguien está haciendo realmente algo malo, entendiendo que algo malo es algo que quizás daña de gravedad, ¿no? Una violencia, como tú le quieras llamar. En ocasiones la mala conducta más bien tiene que ver con el hecho de que la gente no actúa como se supone que todos deberíamos actuar por protocolo social. Lo mismo pasa con la sexualidad. La sexualidad es una cosa que se encuentra permeada por la educación. Todos en el fondo, regresando o haciendo alusión a lo que platicamos hace un momento, todos en el fondo tienen un cuerpo biológico que en determinado momento del camino se encuentra motivado por necesidades biológicas, comer, dormir, la sexualidad es una de ellas, todos en algún momento, ¿no? Habrá personas que puedan hacer uso de las reglas sociales reconocidas o aceptadas para tener acceso a esta práctica sexual. Habrá personas que tengan esta posibilidad, habrá personas que no, y ahí es donde la cosa está complicada. En estricto sentido, por ejemplo, nosotros de repente hablamos de igualdad, ¿no? Y le podemos recriminar a una persona, óyeme, pero es que todos tenemos derecho y todos tenemos acceso a las cosas que nos brinda el mundo, ¿no? Y apelamos erróneamente a suponer que como todos tenemos el mismo derecho, todos podemos realizar la misma conducta y a través de la misma conducta obtener el mismo resultado. Y pasa lo siguiente, la cultura nos va a dar las indicaciones de cómo podemos obtener las cosas para satisfacer nuestras necesidades. ¿Quieres comer? Trabaja, ¿no? Eh, ¿Quieres dormir? Cómprate una cama, ¿no? Inclusive tú puedes llegar a la casa de alguien y ver que duerme en el piso y a lo mejor eso te parezca malo. Desde el aspecto cultural social a lo mejor lo es, pero en el aspecto biológico no importa si duerme en el piso, en un sillón, en una cama king size, en un árbol, duerme, satisface su necesidad, ¿no? Bueno, la cultura nos va a dar indicaciones de cómo conseguir las cosas. El problema es que antropológicamente hablando, no somos iguales. No voy a hacer alusión a un meme que seguramente tú has visto en diferentes formatos. Hay un meme por ahí que escribe la frase arriba de el dinero no lo es todo, ¿no? Y te ponen el dinero no lo es todo y abajo la imagen de un millonario. Acto seguido, en la segunda ventanita o en el segundo recorte del meme te dicen sé seguro de ti mismo y di lo que quieres y así vas a obtener lo que te gusta, ¿no? Y ponen la imagen de una persona bella y al final ponen a alguien de Valle de Chalco, ¿no? Que no es ni millonario y no es nada atractivo. Entonces, esta persona que no es ni millonaria y no es atractiva, por mucho que intente apegarse a los protocolos socialmente aceptados, va a tener más dificultades para acceder a la sexualidad, en este caso en particular, ¿no? Si no podemos acceder a través de los medios socialmente reconocidos a la satisfacción de nuestras necesidades instintuales y necesidades sociales, al final de cuentas son eso, necesidades. Vamos a encontrar formas alternativas de. Y te platico esto, porque regresando al asunto de la buena educación y la sexualidad, notaremos que, por ejemplo, hubo momentos históricos o hay ciertas profesiones o ciertas personas que dentro de la imagen social que ellos tienen que prohibirse la sexualidad. Y prohibirte la sexualidad puede ser el elemento que enferma al sujeto. Un ejemplo de ellos, no digo que todos, no digo que todos, hago la aclaración porque luego se le echan a uno encima. Pensemos, por ejemplo, en las religiones, ¿no? Sabemos que dentro de la Iglesia Católica, no sé si todavía, pero dentro de la Iglesia Católica, el padre de la Iglesia, el representante espiritual de la Iglesia, pues no puede o se ve mal que tenga una expresión sexual abierta, ¿no? Algunos padres de iglesia están casados, pero tienen que reservarse la sexualidad para ellos. Ellos no pueden ser personas que le tiren el perro a la gente, por ejemplo, porque está mal, socialmente está mal. Entonces su imagen lo obliga a él a tener que reprimir ciertas expresiones sexuales que a final de cuentas son el canal o el vehículo para expresar toda esa tensión que hay en el interior.
Producto de toda esa tensión, y no quiere decir que es la única explicación, y no quiere decir que es la única justificación, pero producto de toda esa tensión derivada de prohibirse la sexualidad durante mucho tiempo o de no tener acceso a la sexualidad, es lo que lleva, repito, no es la única explicación, es lo que lleva a muchas de estas figuras religiosas a violar, por ejemplo, niños o a meterse con algunas personas de la congregación religiosa, a inventarse reglas, ¿no? Para tener acceso a la sexualidad sin que tu imagen se manche. Por ejemplo, tuve el conocimiento, repito, aquí en consulta llegan un montón de cosas interesantes. Tuve el conocimiento de una paciente que llegó a consulta, no llegó por una cuestión como esta, pero platica una historia que se vincula con el tema. La chica era una mujer, 35, 36 años, que estaba casada y su matrimonio había sido avalado por la religión de la luz del mundo. Ojo, lo que te voy a decir no quiere decir que lo que se hizo en esta iglesia se haga en todas. No, no estoy generalizando, es un caso en particular. Si se repite en otros lugares, pues ya quedará en ti juzgar si está bien o no lo está. A final de cuentas, recordemos que el juicio casi siempre es cultural. La chica platica que estaba casada por el templo de la luz del mundo y comenta que pues en esa iglesia hay ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas culturosociales y solamente te reconocen el matrimonio cuando, en esta en particular, cuando es con otro hermano de religión. No solo te puedes casar con alguien de la misma religión. E incluso cuando ella platicaba que las parejas llegaban con el ministro, el pastor, no sé cómo se le diga en la luz del mundo, llegaba con el ministro y con el pastor diciendo, pastor, esta es la persona con la que me quiero casar, o este es el hombre con el que me quiero casar, o la mujer, ¿no? Y el pastor veía la relación y él tenía la autoridad de decir, no, tú no te vas a casar con esa persona y ni modo. Las personas no se podían casar, entonces esta práctica dependía mucho de la aprobación o desaprobación del líder espiritual, ¿no? Pues en esta iglesia, una vez que el dirigente religioso reconocía o aceptaba la unión entre dos personas, un requisito previo es que la mujer tenía que acostarse con el padre, ¿no? Era un requisito previo. Y ahí hay una explicación entre social y religiosa, ¿no? Para la gente que formaba parte de esta iglesia es un acto perfectamente normal porque se ha hecho a través de varias generaciones que ya han pasado por esa iglesia, ¿no? Para los nuevos, pues es algo que asustaba, ¿no? Que decían, güey, pinche padre, está enfermo, ¿no? Pero este es un aspecto cultural. El padre a través del manejo del discurso, a través del manejo de la religión, a través del manejo de lo que tú quieras, tenía acceso a la sexualidad y nadie lo veía mal. Nadie veía a este padre dentro de la misma religión como un enfermo sexual, como etcétera, ¿no? Entonces te has de imaginar que este sujeto pues se acostaba con mujeres de todas las edades, desde matrimonios pequeños, porque no ignoro si en esa religión se autorizaban los matrimonios de menores de edad, pero si se autorizaban los matrimonios entre personas menores de edad, pues ya te has de imaginar que acto seguido pues él se permitía posiblemente tener vínculos sexuales con alguien que jurídicamente hablando no está permitido. Encontramos, por ejemplo, el caso de un influencer, no recuerdo el nombre del influencer, pero me comentaron el caso, me resultó muy interesante, que era un tipo que se dedicaba a hacer retiros espirituales en un hotel o en unas propiedades exclusivas en Cancún. Y este retiro espiritual estaba enfocado en liberarte, en que no cargues tensiones y no sé qué tantas cosas. Y uno de los temas que se tocaba era precisamente el aspecto de la sexualidad. Entonces platicaban que este influencer de repente encontraba a alguien que le resultaba atractivo, casado, soltero, no le importaba. Comenzaba a hacer uso de su papel como el líder espiritual para convencer a la persona de tener relaciones sexuales. Y mucha gente aceptaba tener relaciones sexuales con este cuate porque el cuate siempre se justificaba diciendo, es que te reprimes mucho, ¿no? Y reprimirte es lo que te tiene enfermo, tienes que aprender a disfrutar los dones de la vida, tienes que aprender a... ¿No? Entonces toda esta práctica discursiva y él creando su minicultura, pues le permite el acceso a esto. Entonces volvemos al discurso del principio. Hay, en estricto sentido, todas las personas deberían tener acceso a la sexualidad, todas, en estricto sentido, pero en el sentido cultural no todas pueden acceder a la sexualidad de la misma manera por el valor social que representa
cada una de las figuras culturales que nosotros hemos creado, ¿no? Cuando nosotros hablamos del papá, la mamá, el hijo, el hermano, el casado, el soltero, el padre de la iglesia, el religioso, el menor de edad, todas esas etiquetas culturales vienen acompañadas de ciertas permisividades en algunos sentidos y ciertas restricciones en otros, ¿no? Entonces todo esto forma parte de la educación de carácter sexual. Ahora, también es un tema que hemos platicado mucho en estos espacios, ¿no? Nosotros presumimos que gran parte de los problemas que tenemos en la sociedad, sobre todo los que tienen que ver con el embarazo no deseado, están vinculados con una mala educación sexual. Nosotros entendemos por educación sexual decirle a las personas, ¿no? Cosas como, güey, hay condones, hay pastillas, hay métodos anticonceptivos, hay embarazos no deseados, hay enfermedades, etcétera, ¿no? Para nosotros la educación sexual es informar en el aspecto médico, en el aspecto biológico a la persona. Y suponemos, por alguna razón, ve tú a saber por qué. Suponemos que al decirle a la persona, al de la secundaria, al de la prepa, al de la primaria, no se le llama pilín, se le llama pene, eso mágicamente va a generar una educación sexual saludable y una sexualidad saludable por antonomasia. Está por demás decir que no funciona mucho, que aunque la gente le llame a las partes del cuerpo como se les tiene que llamar, porque así lo determinó la medicina o algún científico, no funciona de mucho, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a algunas tradiciones orientales, en el Oriente la educación sexual no se deslinda de lo importante que es conocer el funcionamiento físico-fisiológico del cuerpo, pero también incluye dentro de la educación sexual la educación social. De hecho, el término sexualidad que se utiliza en psicología hace referencia a esas dos cosas. Uno, se entiende por sexualidad, y no sexualidad, sexo, la parte del coito. Pero el coito, el contacto físico, el contacto carnal, el tocarse, el besarse, el abrazarse, está compuesto de sexo y de sexualidad, ¿no? Entonces esta parte coital es sexo. Y se entiende por sexualidad la forma en la que tratamos a la otra persona, independientemente de si es de nuestro mismo sexo, género o no lo es. Estas relaciones sociales que tenemos los unos con los otros se encuentran permeadas por la sexualidad. ¿A qué me refiero? Seguramente habrás notado que cuando tú platicas con un hombre, tienes una forma de dirigirte a ellos que suele ser diferente de cuando platicas con una mujer. Estas diferencias de trato que tenemos con un hombre y con una mujer son los elementos que forman parte de la sexualidad, porque establecen de alguna manera las normas de relación social e incluso la forma en la que tú tratas con un hombre y con otro a veces suele ser diferente. Esto es la sexualidad, es este componente energético libidinal social que nos empuja a encontrar, decidir, establecer las maneras más correctas o adecuadas de relacionarnos con el otro. Y una parte complementaria de la sexualidad guión relaciones sociales es el sexo coital. Regresando al oriente, el rollo con los orientales es que los orientales, dentro de su educación sexual, incluyen no solamente que conozcas tu cuerpo, cómo funcionan las enfermedades, el embarazo, sino que incluyen el cómo tratar al otro. No, esto lo he comentado un montón de veces. Cuando tú lees el Kama Sutra, por ejemplo, notarás que el Kama Sutra está dividido en dos momentos diferentes. El segundo momento es el que todo mundo ubica en México porque es el alusivo a la gimnasia sexual, ¿no? Pero la primera parte del Kama Sutra está enfocado a las indicaciones sociales que se le dan a los hombres y a las mujeres para enseñarles cómo tratar entre ellos, cómo tratarse entre ellos. Entonces al hombre se le dice en el Kama Sutra: tienes que aprender a cortejar a una mujer realizando ciertas conductas, ¿no? La verdad no recuerdo qué es lo que dice la primera parte, pero es como si un libro le dijera al hombre, y como si fuera un libro de educación social obligatoria, le dijera al hombre: mira, a la mujer cuando la quieres cortejar, pues tienes que llevarle flores, no sé, ¿qué se les lleva a las de ahora? Cervezas, boneless, un ramo buchón, no sé, una rola de banda, ¿no? Pero de alguna manera son las condiciones culturales de ahora. Entonces el Kama Sutra le dice al hombre: tú tienes que portarte así con la mujer para cortejarla. Y dentro de este trato que vas a dirigirle a la mujer está el respeto,
está el cariño, está el amor, pero también está el erotismo. El erotismo juega un papel importante en la sexualidad, porque el erotismo no es lo mismo que la pornografía. Aunque la línea es delicada, pornográfico es aquello que cualquier persona quiera señalar como indecente. Entonces la línea en la pornografía es delicada, para ello les recomiendo una bibliografía de Nayef Yeija que se llama literal pornografía. Y erotismo hace referencia al reconocimiento de la sensualidad en el otro. Y este reconocimiento de la sensualidad en el otro no está marcado estrictamente por el físico, ¿no? La pornografía es más física, es más el sexo por el sexo mismo, ¿no? No tiene más contenido que el sexo por el sexo mismo, ¿no? Sí, como dice aquí, así licenciada, puede ser erótica una transferencia, ¿no? O, a tu cuenta de banco, uno sí se prende con esas cosas, ¿no? Todo eso es el tratamiento erótico. El tratamiento erótico habla de las palabras, habla del trato, habla de reconocer la belleza en el otro y el otro tiene muchas formas de belleza. Bellezas físicas, porque a final de cuentas nosotros somos seres humanos y los seres humanos también nos regimos por la estética. Y por mucho que nosotros querramos decir es que los cuerpos no importan, para que los cuerpos no importaran, no tendría que importar en otro sentido de la vida humana la estética. Y por ejemplo, cuando tú vas a comprarte un celular, te buscas un celular bonito. A final de cuentas es estética. Cuando pintas tu cuarto, lo pintas de un color bonito. A final de cuentas es la estética. Te vistes bonito, la ropa te gusta por su apariencia, colores, formas, es estética. Entonces, la relación entre los hombres también es estética. Y el erotismo implica esto. Implica que tú puedas encontrar la sensualidad en la forma de hablar del otro, en la forma de caminar, en la forma de vestir, en la forma de ser, y a esta sensualidad le vamos a incluir el componente sexual biológico, ¿no? La forma de besar, todo este entorno, todo este preámbulo previo al coito es parte del erotismo, no estrictamente de la pornografía. Entonces los orientales se preocupan por educar a su gente también en el acto erótico. Repito, el acto erótico no está vinculado estrictamente con el sexo, aunque es el preámbulo para tal, ¿no? Entonces, así como al hombre se le educa para tratar a la mujer, en estos libros orientales, a la mujer se le educa para tratar al hombre. ¿Cuál es el resultado final o cuál es el resultado que se intenta perseguir? ¿No? Que la sexualidad, como elemento de buena educación, contribuye activamente a las buenas relaciones entre personas, entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la buena educación, la sexualidad, forma parte de la buena educación, insisto, porque no solo tiene que ver desde este enfoque con el sexo físico, sino con la educación del otro. Sí, mi estimado Germán, pero digamos que en ese sentido es como parte del contenido de la educación sexual que tenemos en Occidente. Es la nuestra, pero podríamos cambiarlo si así lo deseamos, pero para cambiarlo se tiene que establecer un acuerdo, ¿no? ¿A qué voy con esto? En otro momento del camino, y regresando igual a terapia psicológica, he tenido el gusto de escuchar parejas en terapia, pero parejas que no tienen problemas, que vienen a terapia solo para saber si hay algo que pueden mejorar, porque la terapia psicológica no solo es cuando te está llevando la chingada, también es cuando quieres mejorar, lo bueno puede ser mejor. Entonces han llegado a consulta psicológica parejas que no tienen problemas, pero se preguntan si habría una forma de poder disfrutar su relación como pareja. Y me ha tocado escuchar hombres y mujeres que cuentan historias como esta. Recuerdo una señora, 65 años, 70 más o menos, que veía muy sensual a su marido, ¿no? Tú veías a su marido y decías, madre mía, estéticamente está de la chingada, ¿no? Pero a uno le genera inquietud y una pregunta, ¿y por qué ve sensual a su marido? Y la mujer decía, ¿no? En terapia y así cuando hablábamos, nada más ella y yo, se reía y decía, yo sé que mi marido está bien pinche feo, pero a mí me mata cómo me trata, ¿no? A mí me encanta que de repente el cabrón llega y abre la puerta con brusquedad. Cuando abre la puerta con brusquedad, yo digo, ay, Dios mío, merezco, ¿no? Porque después de que el hombre abre la puerta con brusquedad, entra con un ramo de flores, entra con una cajita de chocolates y a ella le parece altamente romántico, altamente amoroso y altamente excitante todo este ritual que hace el marido, ¿no? Desde que patea la puerta porque ella dice, ya llegó mi macho, ¿no? Viene rudo, viene fuerte, pero me trata bonito. Entonces ella platicaba que cosas como que le abran la puerta, que cosas como le pregunten cómo le fue,
que inclusive ciertos maltratos, ciertos pequeños maltratos que a lo mejor vistos por los ojos de alguien más serían cosas negativas, pero para ella eran importantes. Entonces él decía, a mí de repente me encanta cuando mi marido se levanta enojado y dice, ¡ay! En esta pinche casa siempre hay un desmadre y viene caminando hacia mí y me pega mi nalgada entre encabronado y amoroso y a mí me pone mal, hasta me motiva a hacer qué hacer, ¿no? Entonces el componente erótico tiene la función de ser un motivador y cerramos con esto. En terapia, e inclusive en los libros sobre psicología vas a encontrar algunas referencias y algunas historias respecto del cómo una práctica sexual saludable mejora mucho el estado de ánimo de una persona y mejora mucho la calidad de vida. Y entendiendo práctica sexual saludable, no estrictamente la dinámica sexual. Para algunas personas que tienen por ahí la necesidad sexual bien atorada, pues poder sacar la energía a partir del puro sexo sin romance funciona. Pero no siempre es el único elemento que hay. Hay gente, han llegado a consulta, por ejemplo, chicos y chicas que han dicho, es que mi vida sexual, físicamente hablando, es satisfactoria, ¿no? Porque me acuesto con quien quiero, como quiero, es satisfactoria. Pero a mí siempre sí me hace falta esta parte del contenido bonito, ¿no? Del contenido romántico, de que aunque yo sé que nada más vamos a ir a pasar una noche, pues me trate bonito, ¿no? Me lleve algo, me invite a comer, a mí me gusta, ¿no? Y a mí me han dicho que es como si yo me prostituyera a cambio de comida, pero no. En realidad a mí me parece muy erótico y me parece muy satisfactorio que si al final de cuentas va a haber una relación sexual de corte físico carnal, también haya un aspecto erótico. Entonces notaremos que no todas las personas requieren el mismo tipo de expresión sexual. Hay gente que tiene la represión física y entonces requiere mucha expresión física de la sexualidad. Hay gente que en el aspecto físico se encuentra satisfecho o posiblemente traumado y por eso renuncia a la sexualidad y lo que está buscando es el componente afectivo, ¿no? Entonces volvemos al punto. Estrictamente hablando, las prácticas sexuales físicas, casi de cualquier tipo, no son malas, casi de cualquier tipo. Aquí más bien lo que convierte a la actividad física en algo negativo, en algo positivo, es la condición cultural, tanto la cultura general como la cultura particular, por llamarlo de alguna manera, y la cultura particular es mi propio punto de vista, mi propio sentir respecto del tema, ¿no? Bueno, el día de hoy la sesión va a ser breve, la intención era esto, hacer un pequeño preámbulo, y quiero cerrar invitándote a dos cosas. La primera, el día domingo se va a organizar por parte de Iniciativa Iber AC y de Centro CAPBA, es un centro de atención psicológica en la Ciudad de México, un seminario presencial sobre sexualidad y erotismo, donde se van a tratar estos temas. Es gratuito porque es un evento que vamos a hacer para conmemorar el Día del Psicólogo. Entonces van a encontrar ustedes en el perfil de tu servidor por ahí la invitación donde te puedes registrar. Es presencial, repito, es presencial, empieza el domingo a las 11 de la mañana, está calculado que termina alrededor de las 3 de la tarde y bueno, ahí te esperamos por si quieres asistir. El espacio está como limitado a N cantidad de personas, ¿no? Vamos a ampliar un poquito esta información que te compartimos el día de hoy y vamos por ahí a tener un pequeño tallercito de manejo y liberación de emociones de carácter sexual, ¿no? Por otro, también te quiero invitar a integrarte. Vamos a abrir más adelante en Iniciativa Iberace dos cosas. Una es de paga y la otra es gratuita. Vamos a abrir un pequeño curso de 3 meses sobre estudios de la sexualidad que está abierto al público en general porque la intención pues es educar, ¿no? Es educar a la gente. El costo es muy módico y sirve para mantener los proyectos de Iniciativa Iberace. Te comento esto porque nosotros también nos dedicamos a algunas actividades de corte altruista. Por ejemplo, el próximo sábado tenemos una visita a un albergue de niños, adolescentes y adultos donde vamos a llevar por ahí algunos donativos que nos han llegado, que son ropa, que es comida, y para poder mantener este tipo de actividades pues realizamos estas otras actividades académicas que tienen la intención de ser el lugar del que podemos obtener el recurso para seguir sacando adelante proyectos, ¿no? Te invito también a seguir el proyecto que están organizando la licenciada Maite Alejo y la licenciada Andrea Pamela, que se llama Punto Morado, que es un proyecto dirigido específicamente a la mujer, donde se están invitando mujeres que han sufrido o que han tenido historias fuertes de violencia, de maltrato, de etcétera, pero que han salido adelante, y también historias de mujeres que son unas mujeres ejemplares. Por ahí tenemos, para quien conoce el medio, tenemos una entrevista con una maestra que es la odontóloga del INCIFO, Blanca Briceño,
que nos va a venir a compartir también su historia. Este es gratuito, está hecho para ti, y la intención de este espacio de Punto Morado y de tu mesencia, es compartirte información que no te estamos garantizando que es la verdad, pero que apelamos a que esto que te compartimos pueda servirte a ti para mejorar la calidad de vida. Y específicamente de tu mesencia, es un proyecto inicial de tu servidor que está enfocado a una investigación. Más adelante te pediré ayuda con algunos cuestionarios, con algunos materiales que me gustaría que me ayudaras respondiéndolos para poder robustecer más mi proyecto de investigación. Te invito a seguirnos en Iniciativa Iber-AC, te invito a vincularte a los proyectos, algunos son especializados, algunos son para la gente en general. A final de cuentas, Iniciativa Iber-AC educa para la prevención. Por mi parte sería todo. Fue un gusto que nos acompañaran el día de hoy, pocos pero locos a final de cuentas, y este trabajo se mantiene gracias a ti, que nos compartas, que nos distribuyas, que nos difundas, permite que esto sea más fácil. La meta, el sueño de tu servidor y del equipo que colabora con nosotros es que algún día este proyecto sea lo suficientemente autosustentable para poder generar proyectos de mayor impacto. Por el momento tenemos estos proyectos de altruistas, que es acercar a la gente cosas que no tiene. Si algún día ubicas algún evento de Iniciativa Iber presencial y tú quieres llegar ahí a donar un jabón, un shampoo, una ropa que ya no utilices, adelante. Todo esto se almacena y se lleva a los lugares donde en algún momento los requieren. Por mi parte es todo. Que tengas una bonita noche y nos vemos a la siguiente. Cuídate.